Hola, ¿qué tal? Soy Pastor Mao. Esto es nuestro devocional a puerta cerrada. Un abrazo y un saludo súper especial a todos los que nos escuchan en este extraordinario día. Pidiéndole a Dios que por favor nos ubique en el lugar correcto, con la gente precisa, en el tiempo indicado y con la palabra oportuna. Y que llene nuestro corazón de su paz y también de su dirección para que podamos hacer su buena, perfecta y agradable voluntad de manera práctica en el día de hoy. Esta mañana me levanté pensando que es importante que vayamos un poco más a fondo en el tema del egoísmo. Cuando me encontré la razón por la cual Luzbel, el querubín que estaba en el cielo, fue expulsado, entendí la razón de ser de todos los problemas de este mundo. Isaías 14, verso 14 al 12 dice así: ¿Cómo has caído del cielo, lucero, hijo de la mañana? Tú que sometías a las naciones has caído por tierra. Decías en tu corazón: subiré hasta los cielos. Levantaré mi trono por encima de las estrellas de Dios. Gobernaré desde el extremo norte, en el monte de la reunión. Subiré a la cresta de las más altas nubes. Seré semejante al Altísimo. Quiere decir, amigos, que el egoísmo fue el pecado original que trajo el mal a este mundo. Mis amigos, cuando nuestro objetivo principal es promocionarnos a nosotros mismos en lugar de glorificar a Dios, repetimos el mismo pecado arrogante que el diablo tuvo. El egoísmo nace en el corazón cuando no se entiende el propósito en la vida y no nos damos cuenta que Dios nos quiere bendecir, sino que levantamos nuestra mirada, comenzamos a juzgar y a desear lo que los demás tienen y lo que los demás pueden hacer. Pero no solo eso, sino cuando deseo tener lo que los demás tienen por encima de lo que los demás sientan o les suceda. Mis amigos, como esto no se nota en la ropa, sino que está dentro de nosotros, es importante que tengamos una mirada introspectiva y descubramos con seriedad cuando el egoísmo hace parte de nosotros. La mayor libertad en esta vida se encuentra cuando podemos movernos sin egoísmos. Lo he dicho y no dejo de repetirlo. Si alguien considera que por ser egoísta va a avanzar o que va a desarrollar su proyecto a plenitud y que trascenderá, amigos, está equivocado. Si alguien considera que todo saldrá bien, sobre todo como Dios quiere, permitiendo que un sentimiento y una actitud egoísta gobierne su vida, está equivocado. Escucha cómo dice esta verdad en Primera de Pedro, capítulo 5, versos 5 al 6, que nos da una luz especial. Dijo el apóstol Pedro: asimismo, jóvenes, sométanse a los líderes, revístanse todos de humildad en su trato mutuo, porque Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Humíllense bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte a su debido tiempo. Y 7, depositen en Él toda ansiedad porque Él cuida de ustedes. Así que el egoísta jamás se someterá. No aceptará el liderazgo de otros por encima de ellos. El egoísta no acepta que lo dirijan o que le digan cómo hacer las cosas, menos someterse a alguien que esté por debajo de ellos o que sea menor. Así como la humildad se manifiesta en el trato mutuo, el egoísmo también. Y como todo lo que hacemos en esta vida depende de las relaciones que podamos tener, entonces el egoísmo es nuestro enemigo porque nos separa y nos lleva al maltrato de los demás. Quizás alguien diga: yo no he maltratado a nadie, pero te voy a decir algunas maneras de cómo podemos maltratar. Por ejemplo, primera, cuando no escuchamos a los demás, cuando no les prestamos la atención necesaria, maltratamos. Maltratamos cuando no validamos la opinión del resto. Por ejemplo, maltratamos cuando imponemos nuestras maneras. También maltratamos cuando prometemos y no cumplimos. Maltratamos cuando nos aprovechamos de los dones, talentos y relaciones de los demás. Y maltratamos cuando hablamos mal de otros. Hay muchas maneras de maltratar a alguien, ¿saben? De manera sutil. Tengamos en cuenta que es uno de los objetivos del egoísmo: maltratar. Mis amigos, este es el punto más delicado. Si la raíz del egoísmo es el orgullo, entonces debemos prestarle atención a esta verdad, porque el apóstol Pedro dijo: Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Queridos, que se oponga el ser humano y de pronto lo puedes quitar. Que se oponga el enemigo a un objetivo, a un plan tuyo, y yo creo que lo puedes quitar. Pero no hay nada más terrible en esta vida que se oponga a Dios a lo que hacemos. Eso es lo peor que nos puede suceder, que Dios se oponga a nosotros. Entonces, si quiero a Dios de mi lado, si quiero el respaldo de Dios en todo lo que hago, si quiero llevar a cabo el propósito de Dios en mi vida, pues solo tengo una opción: eliminar el egoísmo de mi corazón. Y si seguimos leyendo a Pedro, encontramos la clave para eliminar el egoísmo de nuestras vidas. Lo dijo en el verso 6.
Humíllese bajo la poderosa mano de Dios para que los exalte cuando sea el tiempo. Y el 7 dijo, depositen en Él toda ansiedad porque Él cuida de ustedes. Aquí está el cómo. Humíllese delante de Dios. Y saben, humíllense quiere decir varias cosas. Como por ejemplo, reconocer, aceptar, rendirse, acercarse a Dios sin justificaciones. Y humillarse es como soltar el control. Pero luego habla de la ansiedad. Y saben, sin temor a equivocarme, puedo decir que la ansiedad es una de las consecuencias del egoísmo. No sé si lo has considerado, pero quisiera que lo pensaras por un momento. Hay personas buscando la raíz de su ansiedad y quizás no se han dado cuenta que si buscaran un poquito más encontrarían que el egoísmo puede ser una de esas razones. Escuchen atentamente. Dijo el apóstol Pedro, depositen en Él toda ansiedad porque Él cuida de ustedes. Así que el que no ha logrado depositar la ansiedad en Dios es porque no confía en Él. Así que miren, para terminar en esto, el egoísmo es falta de confianza. El que camina ve el egoísmo como la forma como él puede depender del mismo porque duda de la provisión de Dios, duda de su cuidado. Por eso quiere hacer todo por sí mismo y le cuesta pensar que Dios lo puede cuidar. Sin embargo, Pedro dijo, depositen en Él toda ansiedad. Solo depositas tu ansiedad en alguien que es confiable. Y si vives ansioso, revisas un poco detrás de la ansiedad, te vas a encontrar quizás con un grado de egoísmo suficiente como para provocar ansiedad en el corazón. Pero si nos humillamos delante de Dios, lo reconocemos y depositamos en Él toda ansiedad porque Él cuida de nosotros, entonces viviremos una vida agradable y llena de bendición. Le pido al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo que nos bendiga de una manera súper especial. Soy Pastor Mao, esto es nuestro devocional a puerta cerrada. Que pasen un día súper extraordinario.